Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón y con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Tendríamos que estar agradecidos a aquel buen escriba por haberle hecho a Jesús esta pregunta, que le dio la ocasión de aclarar también, para beneficio nuestro, cuál es el primero y más importante de los mandamientos. La gran consigna de Jesús es el amor en dos direcciones. El primer mandamiento es amar a Dios, haciéndole lugar de honor en nuestra vida, en nuestra mentalidad, en nuestra jerarquía de valores. Amar a Dios significa, lo sabemos muy bien, escucharle, adorarle, encontrarnos con Él en la oración, obedecer su voluntad, amar lo que Él ama. El mundo de hoy nos invita a elevar altares a otros dioses más o menos atrayentes. Y es la experiencia siempre que tuvo el pueblo elegido. Ellos escuchaban que Dios les decía: Israel, escucha, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Nosotros también tendríamos que oír: escucha, cristiano, cristiana, sigue en pie el primer mandamiento: no tendrás otros dioses más que a mí. Y el segundo es amar al prójimo, a todos, porque todos somos hijos de Dios, hijos del mismo Padre, y porque Cristo se ha entregado por todos, y amarles como a nosotros mismos, que es una medida muy concreta y generosa. Hermanas y hermanos, sabemos que Jesús une los dos mandamientos que ya aparecían en el Antiguo Testamento. Lo que hace Jesús es equipararlo a los dos y hacer de ellos como uno solo. No hay mandamiento mayor que esto: amar a Dios y amar al prójimo. Por eso, ser seguidores de Jesús, divino Maestro, no es solo amar a Dios ni solo amar al prójimo, sino las dos cosas juntas. No vale decir que uno ama a Dios y descuida a los demás. No vale decir que uno ama al prójimo olvidándose de Dios y de las motivaciones sobrenaturales que Jesucristo nos ha enseñado para la caridad fraterna. Juan, en su primera carta, afirma que el que dice que ama a Dios y no ama al prójimo es mentiroso. Si amamos a Dios, debemos amar al que Dios ama, al hombre. Fíjense que en el ritual de bautismo, al comienzo de la celebración, el sacerdote le pregunta a los padres de los niños que se bautizan si están dispuestos a educarlos en la fe, para que ese niño, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Resume, por tanto, todo lo que supone la vida cristiana, con las mismas palabras que dice Jesús en el Evangelio de hoy. Siguiendo a los profetas del Antiguo Testamento, Jesucristo dijo más de una vez: misericordia quiero y no sacrificio. Por eso la alabanza de Jesús al escriba: no estás lejos del reino de Dios, tal vez
tendríamos que aplicar nosotros a todas aquellas personas de buena voluntad que muestran su honradez, sobre todo en su buen corazón y en su caridad para con los demás. O sea, a las personas que dan importancia al amor en sus vidas. En ese momento de examen de conciencia que sabemos hacer al final del día, de la jornada de trabajo, qué bueno sería, queridas hermanas y hermanos, que nos hiciéramos esta pregunta: ¿he amado hoy o me he buscado a mí mismo? No vaya a ser que nos entreguemos en otras direcciones y que no son tan principales y nos olvidemos de lo esencial. Aunque sea un pequeño acto de amor por día, nos salva a nosotros y salva a los otros. Pidámosle al Señor y a la Virgen en esta semana que nos ayude a vivir este Evangelio. Sabemos que no va a ser fácil, pero nada es imposible para Dios, y que así lo sintamos en nuestro corazón. Y a todos ustedes que están participando de este micro religioso, los bendigo con el cariño de siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.